Buenas noches a todas, a todos, a todes. Les saluda Fanny González, abortera insurrecta. Voy a dar unos poquitos segunditos para que se vaya conectando la gente en lo que reviso el audio y así. Ya, creo que sí, todo bien. Igual si no cualquier cosa me avisan en los comentarios. Miren, estoy como un poquito sorprendida porque este video no lo iba a hacer, o sea, lo estoy haciendo porque me lo pidieron bastante. No fue nadie en especial, o bueno, fueron varias personas quienes me escribieron sobre todo en TikTok, para que pudiera aclarar un poquito más el caso, porque allá el video que hice sobre una breve interpretación del caso y ya tiene más de 100,000 vistas. Entonces, mucha gente me escribió para mandarme otras notas y también para avisarme, ¿no? Como, mira, estos grupos, tal y tal, a mí me hizo tal cosa, o sea, tengo mucha información sobre el tema, además del tema de la interpretación política, que es en la que me voy a abocar ahora y lo que quiero explicar, porque en general lo que causó la duda era por qué yo le llamaba terrorista a Lex Ashton. Y esa es la parte que voy a explicar ahora, pero espérenme, denme un minutito. Ah, sí, se oye bien. Bueno, vamos para acá. También otra anotación antes de comenzar y de irnos de lleno es que no puedo decir todas las palabras que se deben de utilizar de manera completa o de manera correcta, porque como ustedes saben, pues ya o sea, Facebook censura muchísimo todo lo que se va subiendo, entonces no quiero que esta información se pierda y voy a estar haciendo como corte en las palabras, aunque suene como raro, pero pues ni modo, o sea, no podemos hacerla de otra forma, ya no podemos hablar de todo lo que quisiéramos. Ahora, ¿qué pasó con Lex Ashton y por qué yo puedo platicarles de este caso? Como una experiencia personal he tenido acercamientos de confrontación a los grupos neonazis, porque como una mujer que es feminista, que es abortera, siempre hemos tenido confrontación. En 2020 fue mi primer acercamiento, o sea, mi primera confrontación con ellos, porque estábamos en una protesta en el Zócalo de la Ciudad de México y llegaron a atacarnos con bats, con clavos. Entonces, pues éramos puras compañeras, ellos llegaron, llegó la policía y en este caso sí, la policía intervino haciendo una valla para que no nos agredieran, pero ellos llevaban armas, ¿no? Ay, a ver si les digo, a ver si no me escuchan. Entonces, desde ahí empecé a estudiar un poquito más el fenómeno para saber, pues, quiénes eran, qué, o sea, entiendo la cuestión histórica de dónde vienen, pero un poquito más en lo local y tenerlos identificados para saber el nivel de riesgo al que nosotras nos enfrentábamos. Entonces, voy a hablar del caso del ex, que no es necesariamente desde esta postura ideológica que es el neonazismo, pero que está vinculado porque defienden los mismos valores e ideales, que básicamente, empezando digamos por la conclusión, es la defensa del modelo patriarcal, del modelo capitalista y del statu quo. Esa es la ideología de ambas corrientes, tanto la que pertenece Lex como el neonazismo. Entonces, ahora bien, creo que ya han leído, o imagino que ya habrán leído como mucho de dónde vienen los incels, de dónde viene toda este movimiento social que básicamente tiene un discurso de odio hacia las mujeres, que tiene un discurso de odio hacia las minorías, hacia los migrantes, hacia, en general, ¿no? Hacia como todo a personas de izquierda, pero específicamente su mayor odio es a las mujeres, o sea, es un discurso totalmente misógino. Se jactan o intentan como defenderlo por un tema de la frustración, de que, que ellas no les hacen caso, pero realmente si analizamos qué es lo que ocurre, pues estas personas disfrazan esta frustración o este victimismo, se disfrazan, mejor dicho, esta frustración con victimismo, pero es una ideología política que es misógina. Entonces, por eso, cuando me decían, es que pobrecito, él tiene un trastorno mental, es que él es depresivo, tal y tal, o sea, mucha gente tiene depresiones, mucha gente, y no es un terror. Cuando hablamos de terror, hay al menos son 5 categorías que tiene que cubrir, pero es como algo que no se ha llegado completamente a un consenso.
La primera de ellas es que tienen un movimiento o es un fenómeno social o un movimiento político. La segunda de ellas es que tienen manifiestos. La tercera de ellas es que se organizan, o sea, es un grupo o personas que se están organizando. La cuarta de ellas es que tienen atentados a civiles. Esta es característica. Y la quinta, que es todavía, les digo, como un poquito la no consensuada, es que es un ataque al gobierno o a los gobiernos. Pero esto es algo muy ambiguo. Y yo entiendo también la otra parte de la crítica que me decían, es que no hay que llamarle terror a todo el mundo, ¿no? No, ciertamente no se le tiene que llamar terrorista. Hay, utilizar el término a todo el mundo, a toda la gente o a las personas de izquierda. Pero insisto, lo que no debemos de perder de vista es que estas personas tienen, generan, hacen atentados contra civiles. O sea, esta es la principal característica con o justificándolo a través de los movimientos sociales. Y cuando digo atentados, no es como que te pongan un clavito y te sientes, no, es el bombas, asesinatos, masacres, o sea, eso es el terrorismo. Entonces, no, les digo, no es una enfermedad mental, es una ideología política, es una postura política que tú asumes, fascista. Ay, a ver, les digo, no me bloquean. Es un fascismo social, básicamente, y es una ideología. ¿Qué pasa con Lex Aston? O sea, porque luego, o sea, en la noche, digamos, que vi lo que pasó, dije, ya sé quiénes están detrás de esto. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un análisis del caso. Cuando hacemos esto en argumentación jurídica, utilizamos lo que son las conjeturas. Y una conjetura se va haciendo de la coherencia que se tiene con la forma de comprobación del caso, o sea, las pruebas que vas obteniendo. Entonces tú argumentas con base en la prueba que tienes. Y sin la necesidad de tantas pruebas, aunque ya ahorita hay bastantes, lo que podemos decir o lo que puedo decir de manera muy clara es que sí, claro, tiene una connotación ideológica, él proviene de un movimiento por el lenguaje que utiliza. Tú, cuando hay un atentado terrorista, normalmente se hace un manifiesto o se deja un motivo, una causa, porque como es político, insisto, esto es político, tú manifiestas tu intención en defensa de tus ideales. Él lo hizo, él lo hizo. Entonces, ahí, ¿no? Primera prueba. ¿Qué más? La forma, el lenguaje que utiliza, incels, bro incels, tal, eso es también parte de una comunidad, de un fenómeno social del que él está identificado. Luego también pues el tema de los foros, porque también hubo mucho debate de por qué yo decía que, o sea, si no había pruebas, ¿por qué decía lo de los videojuegos? Bien, es que aquí es un poco en el análisis del contexto, y ahorita vamos a llegar a esa parte. Los videojuegos son una rama o una forma para la cooptación política. No es la única vía y no es la única forma que se utiliza. Pero les digo, yo pues en ningún momento dije que ahí, o sea, que toda la gente era cooptada, aunque yo estoy muy segura que a él lo cooptaron desde un videojuego. Pero les digo, todavía falta como que vayan saliendo más pruebas. Ahora voy a regresar al análisis del contexto, pero vamos a continuar con el análisis del caso, que es mucho más puntual. Ahora, es un joven, es un estudiante joven de una escuela pública, pero quien hemos ido al CCH Sur, yo estudié en preparatoria 4, pero en algunos momentos fui para conocer y convivir ahí con algunas personas. Entonces conozco bien el plantel, es un plantel grande, es un plantel boscoso, pero también tiene un sentido de clase. O sea, de hecho, hacemos la broma, para quien no conoce México, la UNAM, que por ejemplo en temas de prepa está la prepa 6, que es una prepa fresa, así les decimos como a quien tiene a una clase más acomodada, estudiantes más acomodados. Y luego de la prepa 6 viene el CCH Sur. O sea, no es otra prepa, porque pudiéramos decir la prepa 8 también es como fresita. Pero estaba la prepa 6 y luego el CCH Sur, que están casi en la misma zona, no están como tan alejadas. El CCH tiene esta potencialidad o tiene como esta característica también de que es clase media alta y todas las personas o la mayoría de las personas que van ahí ya hablan inglés y les pudiera parecer un detalle menor, pero para que tú estés en un grupo de este tipo de los incels, sí necesitas tener al menos un inglés básico, porque te vas a comunicar con gente que te va a estar hablando en términos gringos o ingleses en general, porque también en Reino Unido se dio este movimiento, o sea, Canadá, Estados Unidos, México y ahora México, ¿no? Entonces el CCH sí tiene esta cultura o tiene esta capacidad de idiomas
y tiene una característica de ser, de los estudiantes tener una cierta posición de clase pese a que sea una escuela pública. Entonces este muchacho, o sea, hace el atentado, el asesinato a este otro compañero, pero otra vez, cuando tú organizas un atentado, se planea desde tiempo atrás, o sea, no improvisas. Entonces ya va saliendo, por ejemplo, esta idea de, no, más bien esta declaración de que no iba a ser una, sino que iban a ser 6 personas y que los tenía perfilados. O sea, eran hombres que tenían que los veían guapos y que tenían, las chicas los seguían. Eso es un perfil, o sea, tú estás perfilando a la persona a la que le vas a hacer daño. Entonces estás organizando el crimen, o sea, estás planeando tu crimen. La forma, o sea, normalmente en varios documentales lo que te dicen es que cuando entras a este mundo, a esta subcultura que sobre todo se da en la deep web y que sí, claro, viene de foros, viene de chats, pero también se da en los videojuegos, donde se entrenan para el uso de las armas es con los videojuegos. Entonces, no, otra vez con esa discusión, no es que el videojuego en sí mismo te haga violenta o violento o te lleve a cometer un crimen. Eso ya se estudió muchísimo y no es así. Pero de nuevo volvemos al punto, cuando hay una cuestión ideológica o un trasfondo ideológico que te lleva a tener una acción, con cualquier herramienta que tú tengas a tu disposición lo vas a hacer. En este caso, los incels utilizan muy, o sea, todo el tiempo a los videojuegos para tener un entrenamiento en el uso de las armas. Y este muchacho, o sea, al haber conseguido, o sea, ya tenía las armas, el vestuario, todo, y él ya tenía una formación previa. ¿Qué más es otro de los elementos para el análisis? Algo muy claro, y es que hay un autor intelectual y él es el autor material. Porque al ser una ideología, al ser parte de un grupo, hay alguien que le dio la orden de hacer las cosas. Entonces hay alguien con el que él se está comunicando, tuvo comunicación, que le dijo cómo se hace y que le ordenó. Y él, en su intento de defender su ideología, lo hizo. Entonces, no, les decía en el otro video, no lo hizo solo y no fue una planeación sola. Él ya venía trabajando esto de tiempo atrás. ¿Qué significa? Que hay cómplices y que hay gente ahorita allá afuera que quizá está huyendo o que quizá está borrando cuentas, está haciendo cosas para no ser identificado, pero él es parte de un movimiento, él no lo hizo solo, o sea, no tuvo una cosa sola. También en algunos, bueno, en unos mensajes que me enviaron me pidieron que anunciara unos grupos para que se tuviera para que los denunciáramos, borráramos también. Entonces sí quiero como decir sus nombres. Por ejemplo, en Facebook, son grupos de Facebook, Farmacia Curicels, sí, ya, dejen la pronunciación, Curincels OG, Curiwizards Proyectados 2, Curiwizards Proyectados 1. Y también un sujeto que se llama The Joker Morningstar, porque él es el administrador de todos estos grupos. Entonces, otra vez, el tema del Joker también es otro elemento reivindicativo de todo ese grupo, porque no es el Joker que ahorita nos lo pintaron con una esencia social, con un que nos cambió, o que intentó cambiar mucho la idea de los rezagados sociales por alguien que ha sufrido. El Joker original es un güey que reivindica su función terrorista. Entonces ellos reivindican a ese Joker, no reivindican al victimista que ahora pues los cines nos proyectan. Bueno, ya leyendo esos grupos también quería compartirles que qué es esto, ¿no? O sea, qué es el aceleracionismo, qué es también, o sea, y cómo se vincula con el neonazismo. El aceleracionismo es una ideología política, pero ahorita vamos a cuestionarlo, que sostiene que las mujeres, el feminismo y que las mujeres feministas hemos desarrollado la libertad sexual y esto nos permite alejar a los hombres, tomar decisiones de no estar con ellos, pero ellos se oponen a esta situación porque en su situación, en su pensamiento misógino y en su pensamiento patriarcal, las mujeres tenemos que estar subsumidas a los hombres. Entonces, que tú digas que no y que tú decidas rechazar a una persona
esto te hace a ti como alguien que se opone al status quo y que por supuesto es un peligro para el mundo, porque ellos quieren un nuevo orden social. El perfil también de todas estas personas es que son hombres, estos hombres son hombres heterosexuales jóvenes. O sea, esta es una característica que podríamos decir, pues esos hay un montón. No, es que esto tiene una connotación política, o sea, este perfil de persona que ingresa tiene una connotación política. Esto es una ideología, insisto, para restablecer un orden patriarcal y un statu quo, y ellos insisten mucho en esta parte de que las mujeres no podemos decidir. Y ahorita, al final vamos a problematizar un poco eso porque, pues, o sea, que ahorita lo vamos a problematizar. También este movimiento social de los incels, este fenómeno social, viene acompañado de otros elementos como en donde se realizan los actos. O sea, si tú agarras el caso, tienes que estudiar y hacer una comparación entre movimientos. ¿Cuáles son los otros donde han ocurrido? Bueno, en Canadá, en 2014, con Elliot, ¿cómo se llama? Aquí lo tengo. Con Elliot no sé qué, este chavo. Bueno, o sea, Elliot es otro de los asesinos en Canadá en 2014. Hay otros chavos que hicieron lo mismo. O sea, aquí está. Elliot Rodger en 2014 en Canadá, él a 6 personas y 4 mujeres, pero en específico porque esas 4 mujeres lo habían rechazado. Alec Minassian en 2018 a 10 personas, Jake Davison en 2021 a 5 personas. O sea, es un fenómeno global porque ocurrió en Canadá, 2 en Canadá, uno en Estados Unidos y otro en Reino Unido, y ahora en México. Entonces es un terrorismo global con un enfoque local para quienes están dentro de ese movimiento. Son parte, sus discursos son extremistas y sus discursos son también supremacistas, porque no es únicamente el tema de las mujeres, también, insisto, odian a los migrantes, odian a la diversidad sexual, pero sí se especializan y se centran en el tema de las mujeres, por este victimismo, autovictimismo, pero que en realidad es otra vez una ideología política. ¿Qué pasa entonces cuando intentamos justificarlo porque es un trastornado o porque tuvo depresión o porque es un joven que es un joven sin ilusiones? Cuando intentamos justificarlo desde ahí, estamos viendo el problema únicamente desde una visión, una perspectiva individual y no desde un problema global. Si el chavo lo hubiera hecho, digamos, como meramente así, o sea, en un ataque psicótico, la cosa sería distinta, pero él hizo un manifiesto, él reivindica a un grupo, él estudió la situación, él estuvo acosando a las chavas, porque igual hace ratito compartí un post donde para él acercarse a las mujeres las acosaba, o sea, las perseguía medio año, 8 meses, para después decirles que por qué lo rechazaban. Pues las chavas decían, güey, porque te apareces en todos lados, porque estás raro, pues, o sea, no es la forma. Entonces, esto, les digo, no podemos justificar a una persona, a un terror, desde una visión individual, desde una perspectiva, desde un daño a su salud mental. Cualquiera podríamos decir, pues este güey estaba mal, estaba dañado. Pues sí, claro que están dañados, eso es muy evidente, pero ese no es el problema. Hay mucha gente dañada que no hace eso. Insisto, no quitemos de lado su reivindicación política, porque esa es la parte que da el eje. Ese es el verdadero peligro del sujeto. Ahora, ¿qué pasa con el marxismo? O sea, yo soy marxista y tengo una postura frente a esto. Insisto, porque yo me los he encontrado de frente. No directamente a los incels, pero sí a los neon, que son sus primos hermanos. Pues, o sea, ahí están juntos. Es algo muy sencillo para nosotras poderlo identificar, porque cualquier discurso que sea neon o supremacista es fascista. O sea, y el fascismo no es directamente como, o sea, el fascismo es lo que conlleva el movimiento social, o sea, es la postura ideológica para restablecer el statu quo y seguir protegiendo al capitalismo y al patriarcado. Entonces, cuando una marxista ve un caso así, pues tú luego dices, este güey es un peligro porque claro que es completamente reaccionario y completamente un terror, porque ataca a civiles. No, yo estoy en contra del terror. Las socialistas igual tenemos ahí una discusión
de si en la revolución eso se puede o no usar. Bueno, para eso hay un libro que utilizamos mucho de Trotsky, pero es otra cuestión, o sea, es nuestro análisis es otro, o sea, se utiliza la violencia sí, pero para la revolución, no utilizas la violencia para matar a tu gente, o sea, eso o personas que ni la deben ni la temen, o sea, para nosotras eso no cabe en la ideología política. Entonces por eso me decían, pero es que ustedes reivindican la violencia. Sí, la revolucionaria, no la que es individual ni reaccionaria. Porque, por ejemplo, también me decían, es que si tú te encapuchas, si rayas paredes, tal, eso es terror. No, eso no es terror. Eso es una acción política, eso es iconoclasia. O sea, no es el terror, específicamente involucra en el asesinato o masacre a civiles. O sea, insisto mucho, no pierdan el eje de esto. Cuando tú rayas una pared o rayas una estatua, eso no es. O sea, porque yo no estoy matando a 20 gentes, o sea, no, y ni siquiera estoy poniendo en riesgo de vida a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Entonces, esto sí es diferente, porque esta es una idea supremacista, extremista, que te lleva a ver a la otra persona como enemiga, pero para darle, o sea, para asesinarla. Entonces, para nosotras en nuestro análisis, esto surge, sí, claro, de una crisis del capitalismo, surge también en medio de la pobreza, porque también él está en condiciones de vulnerabilidad, sí, simplemente por el hecho de estar en América Latina y ser joven. O sea, ahí él tiene una situación de vulnerabilidad. Pero otra vez, ¿por qué no todos son así? Bueno, porque esto es una postura que él asumió, una postura muy peligrosa y muy dañina. Entonces, para nosotras, él es un agente de la reproducción de la ideología burguesa y de la ideología dominante, porque siempre se ha querido tener a las mujeres en su casa, o sea, en el orden patriarcal, en este caso. Entonces, él está replicando este tipo de ideología y defendiendo este tipo de la ideología con su propia vida y asesinando a otras personas. Entonces, él utiliza este método, el terror, porque quiere infligir miedo, que ya lo logró. O sea, todo el mundo ahí en el CCH, no sé si se puedan volver a tomar clases así como si nada, ya vas a ver a la otra persona pues con mucha sospecha o vas a tener miedo. Entonces logra lo que él busca, que es infringir el miedo, que es tener un impacto social también, que los medios de comunicación hablen de esto, que las personas estemos hablando de esto, que se reconozca a la persona. Pero aquí en México no se está logrando tanto que se vea como que hay una ideología política, porque la gente, yo pienso que es un poco la ignorancia, piensa que no hay ideologías y no, realmente sí, que no se esté reflexionando, que no seas consciente de tu ideología política o de la ideología que tú estás replicando es diferente, pero ideología política tenemos todas las personas. Entonces él genera este miedo, él tiene un grupo, él tiene incidencia, impacto social, tiene manifiestos, tiene advertencias, tiene organización. Esto nos lleva, insisto, a este punto de que no es una reacción, o sea, él no está haciendo esto para emancipar, él está haciendo esto para que exista la regresión de los derechos en específico de las mujeres que ya hemos ido alcanzando. Entonces busca restaurar estos privilegios que ya los hombres habían tenido por muchos, muchos siglos, que es el orden patriarcal y el orden racial. Porque, o sea, no, les digo, no está agotado, no se agota únicamente en el statu quo. Entonces, ¿por qué, ya para ir cerrando, por qué este chavo no es parte de no es una cuestión individual, no es parte de o sea, no es un ataque individual y no es una víctima del sistema? Bueno, porque él quiere defender al sistema. O sea, él quiere defender lo que siempre ha sido. O sea, las mujeres en el orden patriarcal, las personas racializadas hasta en esclavitud, las personas migrantes que no puede haber migrantes. O sea, todo eso es lo que esa ideología defiende. Entonces, él no está pensando, insisto, como en la emancipación, sino en el retroceso. Para ir concluyendo, pues otra vez, esto es una manifestación del terrorismo global, ahora en una cuestión local, porque, insisto, ya son 4 países donde se está manifestando este tipo de conducta con las mismas condiciones y con las mismas cuestiones. Y en el contexto, en el análisis del contexto, él analizó todas las, o sea, tiene la misma particularidad de estos otros 4
de estos otros 4 casos que les contaba de Elliot y de Alec y todo eso. Entonces no es un fenómeno transnacional que está ocurriendo, que estamos viviendo y que es peligroso porque es una reacción. No creo que se pueda dar en todos los lugares igual que se dio en el CCH. Sí creo que esta escuela particularmente tiene estas condiciones que favorecieron esta acción, pero aún así ya es bueno exhibirlo, es bueno que estemos hablando de esto. Y quiero concluir ahora como con una reflexión de qué pasa pues con las relaciones sociales, porque seguramente pues muchos jóvenes van a ver este video, pero yo esperaría qué pasa. O sea, él era un frustrado, él era, ¿qué era? ¿No? ¿Era un depresivo? No, él era un defensor del statu quo. Pero ¿qué pasa con las relaciones sociales? ¿Cómo el feminismo es un peligro? ¿El feminismo es el peligro para la sociedad? No, el verdadero peligro es de donde ya venimos, ¿saben? La esclavitud, o sea, el patriarcado en general. ¿Por qué el feminismo es nuestro aliado? ¿Por qué el feminismo es parte de una de las reivindicaciones políticas que sí tenemos que hacer? Bueno, porque nos ayuda con la libertad de un género, de personas que ocupamos la mitad del mundo y que por mucho tiempo hemos sido sometidas. No somos la competencia de los hombres, somos equipo. Ni nosotras ni ustedes son competencia, somos equipo. Y las relaciones humanas se tienen que construir poco a poco con base en el respeto, en la solidaridad, en la empatía. Entonces, para quien va entrando como en el mundo de las ideologías, no piensen que él tenía razón, él no tiene razón. O sea, él viene de un pasado histórico oscuro que ha costado la vida de muchas personas. Las mujeres nos estamos liberando y esto no es un problema, al contrario, es un beneficio para la sociedad porque contribuimos con más cosas, aportamos con más cosas y no tenemos, insisto, que vernos como competencia, sino como creadoras, como gente, como equipo. Podemos hacer un mejor mundo si vamos todas, todos, todes juntos. Entonces, solamente eso, que no se dejen llevar por cuestiones que atentan, por discursos de odio, por cuestiones que atentan contra otras personas y en específico que sí llevan acciones de asesinato, de masacres hacia otra gente. O sea, no es normal, y lo decía en el video, no es normal que te tomes fotos así con las armas, no es normal que hagas amenazas. Cuando vean eso, de verdad están frente a una persona que va a cometer un atentado. Entonces denuncien, no es un chiste, estamos hablando de vidas humanas en defensa de una ideología, sí, no, que ya les decía, son primas hermanas. O sea, les digo, tiene las mismas características, únicamente que este es como un movimiento un poquito más actualizado en términos, con lenguaje breve, como muy juvenil, en inglés, tal, pero es lo mismo. O sea, es una nueva reacción, el nuevo surgimiento más moderno de la reacción de todos los años y de todo el tiempo que es el fascismo y es el capitalismo y es el orden patriarcal. Entonces dejemos de lado los discursos de odio, repensemos y necesitamos que este chavo sea procesado por los cargos de terror y que toda esa gente que está involucrada en esos grupos sea llamada a declarar y se determine el nivel de peligrosidad. Porque ya como experiencia, pues yo me acuerdo, por ejemplo, en 2011 cuando estábamos en el movimiento 132, nos decíamos compa. Entonces en ese momento el Estado nos clasificó como terror y a quien agarrara diciendo compa se llevaba a declarar tres días. O sea, te encerraban 3 días. Entonces eso estaba mal, ¿no? Porque esto era distinto, era un movimiento social por las reivindicaciones democráticas, pero digamos que eso es lo que se tiene que hacer cuando hay sospecha. O sea, en este caso ni siquiera sospecha, cuando ya hubo una acción, a toda esa gente que está involucrada te la llevas. O sea, le encierras y a declarar quién es tu líder, de dónde vienen, tal y tal y tal, porque el siguiente atentado ya no está muy lejos. O sea, ya fue el primero, ya viene el segundo, el tercero, el cuarto. Entonces cierro con eso, que si no actuamos en este momento, vamos a esperar entonces el siguiente caso. Y no nos toca a nosotras como ciudadanía, pues sí, salir a las calles, protestar, pero es el Estado quien debe de garantizarnos esa protección. Entonces, en este momento hacemos un exhorto para que detengan en serio y se lleven a declarar a todas las personas involucradas en los grupos de incels, porque ahí está el verdadero responsable también, ahí está el autor intelectual que está generando también otro tipo de conductas o está ya promocionando, haciendo, organizando el siguiente atentado.
No podemos esperar a que pase 2, 3, 4 para actuar. Necesitamos actuar ahora, y como sociedad estar muy al pendientes. No es normal, no normalicemos esto, no justifiquemos tampoco, no digamos que es una víctima. Él no es víctima de un sistema, él es promotor de un sistema y de un modelo. Entonces tengamos presente eso y no los dejemos avanzar. Y la frase contra el fascismo: ni un paso atrás. Descansen y nos vemos en el siguiente video.